noche. A mí Molinas tiene la pelota para el equipo de Libertad. Cruza mitad de terreno. Ramírez carga. Lumarilo va a Benítez. La marca oportuna de Álvaro Martínez. Lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Siguen llegando los hinchas del Sportivo Luqueño para este partido entre el Gumarilo y el cuadro visitante del Sportivo Luqueño. Recordando que Nitagua Cerro superó a Guaraní 2-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios. Con la app de Copetrol vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. La pelota le va quedando, atención a Matías Espinosa, avanza Libertad sobre la banda izquierda, cerca lo tiene Jiménez, buena descarga, va Jiménez cabecera del área, coloca centro, pelota al área, de cabeza, saca la defensa del conjunto auriazul, por intermedio de Paul Riveros, va a la Benítez, quiere recapturar la pelota, desplaza en campo rival, la marca por altura de Martínez, lateral en ofensiva para Libertad. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que lo más pequeño pueden necesitar. Escribinos al 092 60 30 30. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pelota de Giovanni Bogado que controla mitad de campo, deja para Álvaro Martínez, despeja Paul Riveros, recaptura Libertad con Aguilar, va Alan Benítez sobre la zona derecha, le queda Campuzano, no se fue la pelota, insiste Campuzano en el forcejeo con Ángel Benítez, finalmente la pelota traspasa la línea y esa que de costado en su terreno para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Salta Ruiz, golpea de cabeza la pelota de Maggi, baja para Giovanni Bogado, se eleva Vina, por el medio va controlando la pelota el futbolista Quintana del equipo de Luqueño, cierra Molina, se la marca, responde Libertad con Amí Molina, buen pase para Espinosa, que bien picó Jiménez, carga el Lumarilo, lado izquierdo, Jiménez encara y cruza bien la marca Alexis Villalba, el primer córner del partido es para Libertad. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el Lumarilo. Tokio, prende la emoción. Roporting Cocos Uniones, que fue traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. ¿Quién le pega? Es Ramírez. Exacto, cruza toda la cancha el lateral derecho para pegarle desde la esquina izquierda. Iván Ramírez apunta, le va a pegar con la pierna derecha, atención, le quiere dar rosca y comba dentro del área. El debutante Díaz conviene a Lorenzo Melgarejo y Aguilar, mucha gente de Libertad dentro del área. Espera, dice el árbitro del partido. Se corta el fútbol aquí en la Huerta. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más 5 al 021-248-8000. Opciones SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Ahora sí Ramírez recibe la orden del árbitro de Ruiz López. Sobre la zona izquierda con la pierna derecha, pelota que toma vuelo de cabeza, intentó Melgarejo. Será tiro de esquina de vuelta así. Es córner otra vez para Libertad. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Ramírez. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Ramírez le va a pegar a la pelota sobre la zona izquierda. Atención, arco de la zona sur. Balón arriba. El arquero. El arquero le sacó la pelota. Creo que fue Díaz el que logra desviar en el camino. O fue Viera. Entre Díaz y Viera casi convierte el equipo de Libertad. Niño. Justo nos toca del otro lado de la cabina. Ahora no tengo nada en contra de la cabina. Siempre muy buena atención de Libertad, pero muy esquinado del lado norte. Las pelotas del sector sur se hacen difícil por momentos. Y en esta por lo menos costó identificar de zona de cabinas quién fue el del cabezazo. Si fue el juvenil o fue allí Diego Viera. Lo cierto es que estaba allí la humanidad de Aguilar para meter el cuerpo. Le rebotó un poquito el balón, pero en el comienzo del partido, el que aprieta, el que pelea inicialmente los primeros minutos es el Repollero, que hoy más que nunca está a modo Repollero porque está con la camiseta alternativa. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Vos que estás cerca, Germán. ¿Quién fue el del cabezazo? Vos sabés que como estar casi, o sea, estar más cerca, pero al mismo tiempo estar más cerca del campo de juego, casi al ras, me costó identificar. Pero sí o sí, uno de los dos centrales fue el que aplicó el cabezazo. Hubiese sido un debut soñado ya en el inicio mismo del partido, marcar el gol de la ventaja parcial para Elías Díaz
en caso de que él haya sido. De hecho, sea paso, tiene muy buen físico, se lo ve bastante alto. Creo que llegaron a comentar en la previa la altura, ¿verdad? La estatura, ahí nos va a detallar después nuevamente Germán con los detalles del limpeño de muy buen físico. Ahora lo que le tenemos más cerca, porque justo estamos del lado de la cabecera, en este caso, por decir así, norte, y tenemos muy de cerca todo lo que es la zona defensiva de Libertad y la presencia del trabajo en esa zona del fondo del cuadro gumarero. Y la verdad tiene muy buen físico el central que debuta en la fecha día, cuando a poquito también la grada va tomando colorido, porque uno de los grupos de la barra ya llegó. Y agradecido a la persona que me pasaba el dato, que de forma anónima me decía: hay mucha cuestión de seguridad policial, porque el otro día la gente de Luqueño tuvo incidentes internos en Luque y también con gente de Cerro, así que por seguridad en la afuera, por si llega a pasar algo, hay una buena dotación policial, pero principalmente por esa cuestión interna entre las barras, que el otro día también allí en Luque se habían enfrentado entre ellos. Tiro libre para Luqueño. Bajo la tecnología y de congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre sin filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuo socorro Ñembú. Ventas al 093 30 88 13. Re San Justo de Hierros. Va el centro, pelota arriba, intento Ángel Benítez en Luqueño. El árbitro deja seguir, saca la defensa Gumarí. La pelota al medio para Melgarejo. Falta sobre el 10 liberteño, que está sentido, se va recuperando, mitad de campo, es pelota para el equipo Gumarila. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellamen 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana en el Defensores del Chaco 18:30, Olimpia San Lorenzo, en el Arboleda 20:30, Rubio Ñu 2 de mayo. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín ocasiones que fue tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Saludos a mi Otimax, escucha siempre todos los partidos, hoy más que nunca, porque está jugando su Sportivo Luqueño querido, ya desde la República de Luque en sintonía. Timax. Alta presión de Ángel Benítez, la pelota le va quedando, sin embargo el arquero Morínigo controla seguro el golero liberteño. Y es balón para el equipo local de Aría. En San Justo de Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso surcas y perpetuo socorro Ñembú. Ventas al 093 30 88 13. Re San Justo de Hierros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota le va quedando por el medio a Giovanni Bogado. Pierde ante el marca de Amil Molinas, que encara y escapa de la marca de Quintana. Lo encuentra solo a Melgarejo. Carga Libertad. Va Melgarejo. Y mano a mano con Viesniar. Gana Melgarejo. Viesniar pone el cuerpo. Falta, me parece, de Melgarejo. Finalmente tiro de portería. Es saque de meta para Luqueño. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984 444 037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Cámaras JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Mera Automotores. Colocando la pelota Alfredo Aguilar, de los dos entrenadores. Hasta aquí el más intenso es Arabia, Germán. Sí, el que se mueve un poquito más, al menos, es el que está en constante movimiento, dando indicaciones a sus dirigidos. En este momento está de brazos cruzados, específicamente en este momento de brazos cruzados en una esquinita ahí de su área técnica. Dame tiempo, cualquier gol de Luqueño está. Salvo el arquero, rebote, el arquero. El arquero se queda con la pelota, una serie de dudas en el fondo liberteño. Y Maggi estaba pescando por allí. Logró ganar fondo de cancha. Remate, salvó Morínigo, niño. Decía mano a mano aquí en un movimiento Maggi. Desde aquí fue la acción rápida. De que se desvía, pero me queda la duda si dónde, en qué parte del cuerpo de Díaz. Se complica Ramírez en la salida sobre el sector derecho. Fue bien Maggi a presionar allí. Casi se da el primero del partido, porque entre el travesaño y el desvío del arquero Morínigo, el poste le dice que no allá el Luqueño. De rebote le terminó quedando esa pelota nuevamente al hombre del Sportivo Luqueño. Qué chance, qué posibilidad tuvo en esta el Sportivo Luqueño después de un error con la salida ahí con la pelota sobre el sector derecho de Ramírez. Y vamos a ver si le da en la mano o dónde le pega a Díaz, no en el pecho. En el pecho le pega ese disparo que casi después se convierte en gol de Luqueño. Así como arrancó un poquito mejor Libertad, este es el momento donde aprieta Luqueño. La visita quiere su gol. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando Libertad, Luqueño aquí en la huerta 0-0. Y su seguro Chaco. Pelota de Quintana, saca la defensa, le queda Kevin Pereira, tira al arquero.
Morínigo vuela y manotea la pelota al fondo. Tiro de esquina para Luqueño. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se lamenta nuevamente el hincha de Brasil porque parecía que tenía destino de red y de qué manera. Con ese disparo de media distancia después del rebote. Volada espectacular de parte de Morínigo. Muy buena reacción del arquero de Libertad. En el anterior ya salvó el arquero. Entre el poste y el arquero le dijeron que no. Ahora este derechazo de Kevin estuvo cerca el Auriazul de anotar en la vuelta. Le va a pegar sobre la banda izquierda, arco de la tribuna norte, Quintana con la zurda. Va Sebastián Quintana, pelota arriba, despeja Melgarejo, le queda el rebote otra vez a Quintana. De vuelta pelota arriba, impactan Ramírez. Y otra vez será tiro de esquina para la visita. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Quintana. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus caras desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Quintana en el centro, saca la defensa. Otra vez Quintana recaptura en el rebote. Encara la marca de Ramírez. Eleva centro con la pierna derecha. Desactiva la ofensiva por ahora. Álvaro Campuzano. El rebote le va quedando a Maggi. Es Martínez el que toca la pelota con Quintana. Insiste Luqueño. Quintana levanta para Maggi. No alcanza Maggi. El que llega a la pelota es Espinosa para Libertad. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Hasta aquí incómodo, Libertad le cuesta al equipo de Arce. Alta presión del Luqueño. Tiro libre, mitad del terreno para el Lumarilo. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre y 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Que dice el árbitro que hubo falta allí sobre Amil Molinas de Ángel Benítez. Otra vez pelota en su campo para el equipo local. Supli, tu lío de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Constantemente da indicaciones a Arabia, Germán. Realmente, especialmente desde que empezó a tener mayor presencia en campo rival. El conjunto dirigido por él, desde ahí que está más inquieto, constantemente dando indicaciones. No así Pedro Sarabia, parado en una esquina de su área técnica, mucho más quieto, mucho más observador el técnico liberteño. Saca la pelota Ramírez, recupera Maggi para Luqueño. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Despeja la pelota Iván Ramírez sobre la mano derecha para el equipo de Libertad. Juega para Melgarejo, algo incómodo. Presión alta de Álvaro Martínez. De cabeza devuelve. Atención, Benítez. Hablamos de Alan Benítez. Cambia sobre la zona izquierda. Corre bien Espinosa. Dentro del área. Gol de Libertad. Está afuera. Afuera el remate de Matías Espinosa en el primer error defensivo de Luqueño. Casi capitaliza Libertad con este zurdazo de Espinosa que pasó cerca, niño. Era buena la llegada de Libertad. Presionó allí, le robaron muy bien la pelota en la salida al cuadro auriazul. Desde un ángulo cerrado, saca el disparo de zurda fuerte por bajo. Se fue abriendo el tiro allí de parte de Espinosa. Muy buena chance tuvo aquí Libertad. Lo cierto es que se abrió un poquito de más ese zurdazo. Era buena la intención de patearle al poste más opuesto allí a Aguilar. Se pone interesante. Dos llegadas buenas de Luqueño y esta respuesta de Libertad. Salida de Quintana para la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Que van empatando por ahora. Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Alexis Villalba se complicó, aunque recupera, se viene Maggi. Cerca, falta. Sí, falta y tarjeta amarilla para el debutante, es así, Germán. Sí, es el primero que ve la tarjeta amarilla en el partido, es Elías Díaz por falta sobre el delantero argentino Iván Maggi. Es el primer amonestado del encuentro.
Sentido del futbolista es Quintana, el que está en el piso, tiro libre que favorece al equipo de Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetazo al mejor precio, anda $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes arroba Volkswagen Paraguay. Corregimos, el que está en el piso es Maggi, se va recuperando, le pega la pelota Abogado, tiro libre para la visita. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVC laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Atención con este tiro libre sobre la zona izquierda, 3/4 de terreno, arco de la tribuna norte, le pega Abogado. Cerca Quintana con la zurda, Abogado con la diestra. Abogado a punta de emboquillada. Jugada elaborada, no. De elaboración nada, no era más fácil tirar al centro y buscar la cabeza de un compañero ninja. Sí, era lo más sencillo. Centro, cabeza, buscando el gol allí. Pero en esta buscaron una de laboratorio que no salió. Algo no se entrenó bien la semana. Por eso Sarabia le dice, la próxima cambiemos de estrategia. Presionar, le dice ahora Abogado. Que se nota que habían practicado, pero que hubo una falta de inteligencia allí a la hora de definir. O por lo menos el pase muy fuerte Abogado. No salió, lo practicaba en la semana de este tiro libre. Desaproveché la oportunidad, Luqueño. Saque de metas para Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago. Si ve llamen 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buscando meterse Aguilar en campo rival. Marca Paul Riveros, balón que se va a perder a un costado cerca del banderín lateral para el local. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido a la Benítez, atención, carga Lumarilo. Corta Ángel Benítez. A la Benítez recuperan el rebote dejando para mí Molinas para Campuzano. Por debajo para atrás, vuelve a comenzar desde el fondo. Viera para el equipo local. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Leones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Te mete Melgarejo, está habilitado. Carga Lorenzo Melgarejo. Pedían posición adelantada. No. Está habilitado. Saque de manos. Es para Libertad en ataque. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participantes de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte si tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Levanta la pelota Néstor Jiménez. Atento Alfredo Aguilar. Se queda con el esférico. Juega rápido. Me parece se equivocó, se apuró. Y se le termina yendo. Aguilar pide disculpas allí a sus compañeros. Saque de manos para Libertad en su terreno. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, broma, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando Néstor Jiménez por abajo para atrás. Retrocede todo con Morinio. Se muestra el debutante Elías Díaz, el impiño que recibió la tarjeta amarilla. Va largo, pelotazo para Aguilar. Que bien bajó para la Benítez que pica. Corta bien Biesniate, mitad de terrino. Le queda Quintana al piso, no hay falta. Recoge el rebote Quintana para el equipo de Luqueño. Financiación vivienda de Banco para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Banco y empezar a hacer realidad tu lugar. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 781 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Paul Riveros levanta la pelota sobre mitad de terreno. Ruiz gana de cabeza. Corre Maggi. Atención, está solo pero no tiene ángulo. Maggi al centro. Pelota para Kevin Pereira. Bajó de cabeza pero no está Abogado para rematar. A mi Molinas desactiva la ofensiva luqueña. Aunque va recogiendo el rebote Quintana. Mejor Libertad Luqueño que se aproxima al área liberteña. Busca por arriba a Maggi. Baja bien para Abogado. Otra vez para Maggi. Protege la pelota. Saca Díaz para Libertad. 50.000 guaraníes de compras en CS, un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía a ahorrarse, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cerro con 2 goles de Cecilio Domínguez en Itagua. Superó a Guaraní 2-0. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo, comprando 3 cubiertas, te llevas un regalo. Visita redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. La pelota en poder del conjunto visitante con Álvaro Martínez. Sí, niño. Me gusta el partido, está atractivo, ¿cierto? Con algunas complicaciones por momento algunos de los protagonistas, pero es parte del desarrollo del partido. Ya tuvimos chance, emociones, 2 del lado de Luqueño, 1 del lado de Libertad. Ahora sigue apurando el Auriazul que quiere su gol. Va Quintana dentro del área, está afuera. Afuera Maggi. Increíble, señores. Gran sesión, gran asistencia de Sebastián Quintana.
Maggi prácticamente desde el punto penal con la derecha. Cerca del poste izquierdo, Niño. Y como tenemos cerca a la gente de Luqueño por la ubicación en cabina, más de uno se paró a gritar el gol, pero no, esa pelota caprichosamente se fue abriendo. Buena sesión, nuevamente sobre el perfil izquierdo. Recibió solito Maggi frente a los centrales después de la jugada de Quintana. Ese toque sutil, esquinado, pero tan esquinado que se fue dándole un beso hacia el poste izquierdo. Quedó clavado, parado Morínigo, cerquita Luqueño de anotar. Hasta aquí se escuchó el del hincha auriazul. Saque de meta es para el Gumarilo. Coceo con leche La Pratera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pratera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saludos para el amigo Juancito, hincha de Luqueño, que está reportando sintonía. El partido 0-0. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Precios imbatibles de todo papel higiénico ahora 2.500 guaraníes, jabón de tocador mío 1.600 guaraníes. Hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Fiel oyente, el amigo Vampiro Batman, así se le dice, una especie de Vampiro Batman Argüello, reportando sintonía. Saludos para él. Sí, Vampiro. Darío. Los cortes premium de Short TV llevan el sello en lo mejor de nuestra tierra. Short TV fue sponsor oficial del Albirroca. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Es Melgarejo el que está sentido, Germán. Sí, quedó sentido y reclamando una falta penal por parte de Paul Riveros. El árbitro sancionó tiro de meta a favor del Sportivo Luqueño. Sigue sentado en el suelo el capitán liberteño. Reclama falta a lo lejos ya al árbitro, que se alejó justamente del área grande, mientras que Alfredo Aguilar ya le dice que se ponga de pie como para continuar el juego. Llegó primero la pelota, quiso definir por encima de Aguilar y quedó tendido allí Melgarejo. No pasó nada, señores. Salida para Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Paraguayos destacados por el mundo en la Fórmula 2. Listo Joshua Dirksen para la carrera que arranca en 25 minutos en Australia. Recordemos que en la noche, en la madrugada de hoy, terminó P1 en el sprint. P1 sería puesto 1, porque más de uno que tengo que explicarle a don Juan, que nos escucha con su red allí del otro lado. El P1 es puesto 1, ¿verdad, mi querido Rodri? Efectivamente, en el puesto número 1. ¿Usted cómo anda para relatar, por ejemplo, la largada ahí? ¿Qué puesto va a largar? Creo que noveno, sexto, no. Ayer largó tercero. Hoy qué puesto larga, ya me va a confirmar después. Si por ahí viene bien la carrera, usted me tiene que relatar el Fórmula 2. Claro que sí, vamos a estar listos, vamos a estar informando desde acá. Muy bien. Es pelota para el equipo de Luqueño. El partido está 0-0, Darío. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados anti-Evolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Se está metiendo sobre la banda derecha Alexis Villalba, que es zaguero original, pero arrancó como lateral sobre la banda derecha en este partido. Va Villalba cargando sobre la zona diestra para el conjunto de Luqueño. Pereira intenta desviar de cabeza cerca del área con Bogado. Bogado tiene la pelota, nadie sube sobre el lado izquierdo. Ahora va picando de a poco Martínez. Carga Luqueño buscando el primero. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. Chofer de plataforma en sintonía. Saludos para Seba. Nos dice a estas horas el cumpleaños de Fernando. Hay un festejo allí. Facu Feripumba reportando sintonía dentro del cumpleaños de Ferfer. Saludos para reportando sintonía y para el chofer de plataforma de la zona limpio, el amigo Seba también. Blas Antonio Serafini también reportando sintonía. Presente, envió Blas Antonio su mensajito de texto. Él es uno de los pocos que envía todavía mensaje de texto. A la antigua. Saludos para Blas Antonio. Salida es para Libertad. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Saca la pelota desde el fondo Morínigo para el conjunto. Libertad quería bloquearlo allí Maggi. Retrocede, le dice allí el árbitro del partido al delantero argentino que milita en Luqueño. Despeja Morínigo para el Gumarilo. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OTI, información que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Falta de Maggi.
Falta sobre Amí Molina que cayó en mitad de terreno, campo rival, tiro libre a la búsqueda del primero Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Quién está en el piso? ¿Quién está caído, Germán? Iván Maggi, que fue justamente el que cometió la falta contra Amín Molinas. Al producirse el impacto, él también quedó dolorido, pero ya se pone de pie y está para continuar el delantero argentino. Otro fiel oyente es Esteban El Trico, hincha fanático de Nacional desde el laburo, reportando sintonía zona Recoleta. Saludos para Esteban El Trico. Atención con este tiro libre, le va a pegar a la pelota Ramírez. 3/4 de terreno, señores. Aguilar dando indicaciones. Suben Díaz y Viera, los zagueros de Libertad merodeando el área de Luqueño. Ramírez apunta, centro arriba, golpea de cabeza Maggi. Va recogiendo el rebote Ramírez para Libertad. Vuelta a clase con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escrinos al 098 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Asamblea ordinaria extraordinaria de Gómez y Par, domingo 22 de marzo, Centro de Convenciones del Mariscal. Contacta al 021 248 8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Campuzano dentro del área, puntea para Aguilar. Intenta Aguilar, se le termina yendo la pelota al fondo, piden córner, no. Y saque de meta, tiro de portería para el equipo visitante, para Luqueño. El partido está 0-0. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPP. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, crea para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. En el Defensores del Chaco, mañana Olimpia, San Lorenzo, arbitraje de Carlos Paul Benítez, José Méndez en el bar, 18:30. Y luego en Arboleda, en Trinidad Rubio, Ñu ante el 2 de mayo, arbitraje de Álvaro Jiménez en el bar, Edgar Galeano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Sebastián Quintana, juega para Maggi, 3/4 de terreno, lado izquierdo con Oscar Ruiz. Ruiz juega corto para Abogado, va Abogado, el pensante en el equipo de Luqueño, tocando otra vez para Quintana. Quintana se asocia con Álvaro Martínez, Perio Martínez logra puntear para Oscar Ruiz de espaldas al arco. Cruza bien a la Benítez, le saca la pelota, toca con Campuzano, en eso complica, deja para Morillo que despega desde el fondo. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está cargando Libertad, pica bien Melgarejo, gana por el medio Melgarejo, está el gol, tira al arquero. El arquero Alfredo Aguilar no lo podía enfrentar a Melgarejo. Se internó dentro del área, pero me parece llegó casi sin energías y no le pudo pegar bien en la pelota, niño. Se fue arrastrando la marca de por lo menos 3-4 jugadores de Luqueño. Ganó bien allí con control, con dominio Melgarejo. Se le cerró el ángulo de tiro, pero igual sacó el zurdazo por abajo. Metió ese manotazo Salvador para quedarse con la pelota en 2 instancias, pero se quedó con esa pelota Aguilar. En esta parte del juego creció un poquito nuevamente Libertad. En el desarrollo emparejó las cosas. Igual las dos más claras dentro del partido tuvo Luqueño con ese tiro primero de Maggi que pegó entre el travesaño y el palo, y después el derechazo de Kevin Pereira que tapó muy bien Morínigo. Es cierto, también tuvo un zurdazo interesante Libertad de los pies de Espinosa. Esto sigue 0-0. Monich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología y congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Alan Benítez corre, gana a fondo de cancha sobre la banda derecha. Le cierra el camino Martínez. Insiste Alan Benítez, golpe de taco con destino a Ramírez. Cruza bien Quintana, de buen partido hasta aquí Sebastián Quintana. Maggi corre alcanzando la pelota para descargar con Bogado en su terreno. Juega por abajo con Quintana, la pelota de Bogado, busca la salida. No, le fue increíblemente a Ruiz, se enoja Ruiz. Pero él fue el culpable. Saque de costado para Libertad. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchas, Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembuy. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo, Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Qué bien Bogado para Maggi. Carga Luqueño. Se mete Bogado. 3/4 de terreno. Levanta para Maggi. Está habilitado. Gol de Pereira. Punta vino. Bloquea Jiménez. Jiménez de espaldas al arco, salvó la portería de Libertad. Insiste Ruiz, tira con la zurda. Mal el remate. Le falta la puntada final a Luqueño. Le falta la puntada final. Parecía en la anterior que controlaba Maggi, después le pegaba, pero justito venía acompañando muy bien Kevin Pereira. Ha jugado otra vez con Cureí por izquierda, la presencia de Abogado. Es bastante rápido Luqueño al medio para arriba, pero esa puntada, ese punch, ese golpe final no está teniendo hasta aquí Luqueño. Reportando desde el sur del país,
Richard Pitoni, colega de Encarnación, también reportando sintonía, siempre colaborando con Fútbol Grande. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. El lunes se va a cerrar esta fecha 9 con Tenidense Nacional 18:30 y Recoleta jugando frente a Meliano. Convocatoria 2026 posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 098-1277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Ya llegó nuestro jefe técnico también aquí, Damiane, que hoy está a modo purpurina. Tiene su hinchita de Tini Tini. Creo que estaba también un colega, el compañero de 40. Y ahora ya sumándose con nosotros. Hoy le toca doblete. Le toca Tini Tini y le toca Libertad Luqueño. Pero no sabía que era para tu hinchita. Ah, para tu hija. Gracias, buena aclaración. Es su hija. Pero vino con su hinchita Tini Tini también aquí. Damiane, nuestro jefe técnico que ya está apoyando el equipo aquí. Modo Tini. Sí. Después todos saben la Tini. Darío. Con Recupera la actividad, tu energía extra en línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. ¿Qué pasa entre Arce y Melgarejo, Germán? Hay una conversación sobre la última jugada, por sobre todo la última jugada que fue importante para Libertad. Sobre ese tema estaban conversando, por lo menos por los gestos se podía identificar que era en ese sentido, en aquella jugada que había terminado con remate de Lorenzo Melgarejo y la tapada de Alfredo Aguilar. Falta sobre Villalba que está en el piso, la infracción de Matías Espinosa, tiro libre, campo rival, tiro libre para Luqueño. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Haciendo su caminata de siempre en la zona de Itagua, amaneció feliz el amigo Civi porque Itagua clasificó al Nacional de Fútbol de Salón, pero ahora un poco triste por la derrota de su equipo guaraní. Así mismo. Y otro que anda triste, el hincha de Franco, un gran ausente. Sí. Después de la decisión de la federación que salió la resolución que queda con la victoria de Paranaense adentro y Franco gran afuera. animador que siempre te mete tranquilamente 2.000, 3.000 personas. Queda fuera el Nacional de Fútbol de Salón. Por los incidentes de anoche. Estilo libre para Luqueño. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega en un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Al centro de Bogado, pelota a las manos del arquero Morínigo. Salida para Libertad. Supli, tu leo de confianza hace más de 70 años. Hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Señores, la pelota le va quedando a Diego Viera, la salida para el conjunto gumarelo que hoy arranca con la camiseta verde. Pelota para Morínigo. Apertura sobre la zona derecha para el debutante Díaz, que está amonestado. Se equivocó y tiene que cuidarse Díaz, Casi lo sujeta de la camiseta a Quintana. Va Luqueño con Quintana. Pereira salta las manos de Morínigo. Dudas en el fondo con Díaz, que tiene tarjeta amarilla, Germán. Así es, también ya está preocupado Francisco Arce, ahí por ejemplo abre los brazos y le pide explicaciones. ¿Qué quisiste hacer? Es más o menos lo que intenta preguntarle Francisco Arce a Elías Díaz, que casi complicó y generó una jugada de peligro a favor del Sportivo Luqueño. Te decía también lo de Cristaldo, que saltó del banco a reclamar al zaguero, Y totalmente. A él y también a Iván Ramírez, hace 5 minutos más o menos también a Iván Ramírez le estaban reclamando que constantemente por su sector, por el lado derecho de Libertad, le está llegando Luqueño, le pedía más atención también al 2 Gumarelo. Se le ve muy activo a los dos entrenadores y coincidentemente, como bien decía Germán, ambos con sus asistentes. Ahí bien de cerca, charlando permanentemente. Otro que ya está esperando el cierre del partido para ir al concierto es Rafa, no le tenía en esta. Me mostró decir una selfie con Tini, cuando estuvo también hablando estudio, no le tenían otro operador también en modo Tini. Están todos modo Tini, Sí, todo. ¿Y usted, Freddy, va a ir o no es lo suyo? No es lo mío. No es lo suyo, no. Usted es modo Freddy Mercury, otro rasgo, no es Tini. Diferente. ¿Cuánto falta para que comience la carrera de la Fórmula 2? Falta poquito, ¿verdad? Faltan 20 minutos para que arranque la Fórmula 2, la largada. En breve confirmamos en qué puesto va nuestro compatriota. Muy bien, la pelota de
Benítez se metía a la Benítez, marca Quintana. Hasta aquí de buen papel, de buen trabajo Sebastián Quintana. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Santo indica Jorge. Y hay igualdad, Libertad, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 2 goles de Cecilio Domínguez, el segundo de penal en Itagua. Cerro superó a Guaraní 2-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Diego González con Atlas recibe a Chivas de Guadalajara. Esto en México a las 22:05. Muy bien, señores, carga Libertad al piso, falta. Infracción sobre Alan Benítez, tiro libre peligroso, cerca del área, tiro libre para el Gumarina. El verano tiene sabor cuando se siente con Upisa, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unizalce, Central España 330, San Lorenzo, Vileles en la Mareca, Peta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, al este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Le pega la pelota Iván Ramírez, 12 la barrera. Cerca del área el tiro libre por cómo se plantó frente a la pelota. Me parece que levantará el centro y no directo al arco. Van Viera, va Díaz, Lorenzo Meliarejo, Aguilar. Ramírez ya recibió la orden del juez. Ramírez se eleva centro, pelota que toma vuelo para Campuzano. Corre Viera, no llegó nadie. Valora el fondo. Tiro de portería para Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Cable, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, Volkswagen Paraguay. Posición adelantada, señores. Allí de Kevin Pereira. Es balón para el equipo. ¿Qué pasó, Germán, al final? Le pide a Alfredo Aguilar que repita el tiro de meta, el árbitro Derlis López. Muy bien, se va a repetir entonces. Pensé que era posición adelantada de Kevin Pereira, no. Va a tener que reiterar la salida Aguilar para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos para mi querido hermano Hugo René Casal, que está de cumpleaños. Así que un abrazo para él, reportando sintonía en la ciudad de Ipacaraí. Pelota para el equipo de Luqueño. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está cargando Luqueño, pica Álvaro Martínez, no alcanza. Corta Ramírez, aplaude Sarabia. Finalmente el asistente dice que habrá saque de costado en su terreno para el Gumanilo. Fusiona Maltuale su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Desde Buenos Aires, reportando sintonía, Fernando Anta. Saludo para él, Fernando Anta, reportando sintonía. Un saludo también para Jorge Casal, dice. Benito Maldonado también, hincha fanático de Guaraní, reportando sintonía. Saludo para don Benito. Muy bien, señores, comienza a trabajar el Banco de Libertad, lo hace ahora de Luqueño. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los integrantes de ambos bancos, Germán. El de Libertad está compuesto por Ángel González, el arquero auxiliar, Thiago Fernández, Steven Villalba, Alexis Bretes, Matías Rojas, Pedro Villalba, Ernesto Caballero, Hugo Martínez, Cristian Martínez, Federico Carrizo, Jorge Recalde y Marcelo Fernández. Por su lado, Luqueño cuenta con Francisco Mongelos, el arquero de emergencia, Adrián Brizuela, Sebastián Maldonado, Axel Balbuena, Fernando Benítez, Fernando Bobadilla, Thiago Franco, Aldo Maíz, Jonathan Ramos, Joelson Gamarra, Walter González y Alan Pereira. Muy bien, carga Villalba para Luqueño, el disparo al arco bloqueado. Villalba tira, le pegó mal con la pierna derecha en el rebote. El saque de meta para el conjunto liberteño. Pay tu Motobuller, cotas desde 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristo, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Recordando los partidos amistosos, fecha FIFA de la selección en este mes de marzo. El 27 de marzo, Grecia frente a Paraguay. El 31 de marzo, en Lens, Francia, Marruecos frente a la albirroja. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando a Lauro Campuzano, jugando por bajo para Viera. Viera tiene la pelota, lanza sobre la zona del medio para el debutante Elías Díaz. El zaguero que va cargando para el equipo libertiño. Federico viene arriba con destino Aguilar, de espaldas al arco como un salonista pivoteando. De espaldas está el zurdo, juega para May Molinas, atención, controló bien. Zafó de la marca de Ruiz
Ruiz le va a pegarnos ánimo, 3/4 de terreno. Apertura sobre la banda derecha para Benítez. A la Benítez hacia el centro. Vino. Lo pudo desviar en el camino Melgarejo. Se queda Aguilar con la pelota, niño. Era buena la chance con Ramírez ganando por derecha. Se desvía allí por el camino, pero no pudo llegar justo a tiempo para buscar el cabezazo, buscar empujarle esa pelota a Melgarejo que venía acompañando. Se termina quedando con esa pelota Aguilar. Igual me gusta el primer tiempo. Ambos tuvieron sus chances, pero el que estuvo un poquito más cerca hasta aquí es Luqueño, pero todavía quedan 5 más el descuento. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Iba convencido Alan Benítez de que podía escapar de la marca de Quintana. Se plantó bien en la cobertura Sebastián Quintana y le sacó la pelota a Alan Benítez. El balón le va quedando a Viesniat por debajo sobre la zona del medio. Aparece el zaguero argentino tocando para Paul Riveros. Nadie Libertad, la presión. Juega cómodo y tranquilo Riveros en el fondo. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancopp. Solicita tu crédito, acércate a Bancopp y conoce los beneficios. Bancopp crece desde la raíz. Music Farming 2026. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @Punto Farma. Viera con la salida liberteña dejando para Campuzano. Buena presión de Luqueño, pero que no tiene efecto porque zafó bien. Alan Benítez para Melgarejo. Va el contragolpe. Melgarejo acelera sobre la banda derecha con las unas piernas cambiadas. ¿Quién está cerca? Está Alan Benítez. La pelota para él. Va Alan el centro. Balón que cae al área de Luqueño. Le queda a mí Molinas en la media luna. Va a rematar, no tiene ángulo. Se frena, busca el espacio. Ahora sí tiene ángulo. Coloca centro. Despeja por Riveros. Y Ruiz le mete el paño frío. La salida ahora con Álvaro Martínez para Luqueño. 50.000 guaraníes de compras exceso, un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía la ahorrarse, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Molinas que cruza 20 de terreno, se va metiendo al área. Melgarejo solo de cabeza las manos del arquero. Y no estaba adelantado, Germán. No levantó la bandera, en este caso el asistente 1, Eduardo Britos. Estaba habilitado el capitán liberteño. Es pelota para Luqueño. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá la sponsor oficial del Albirroja. Este es el momento liberteño porque se frenó Luqueño, que comenzó bien con un par de situaciones. Delante del arco, defendido por Morínigo. La pelota justamente del arquero liberteño, tocando para Molinas, descargando para Espinosa, pase de primera para Néstor Jiménez, recostado sobre la zona izquierda. Va metiéndose Jiménez, avanza el conjunto Gumarilo. A profundidad el pase corta, bien por Riveros. De mano cerca del banderín, repone Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 44 del partido, 0-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Dani Vallejo, nuestro tenista paraguayo, avanzó a la final del Abierto de Brasil y al día de mañana a las 11 puntualmente se enfrenta a Enrique Rocha de Portugal. Insiste Libertad de puntín, pero le pegó mal a la pelota. Espinosa reclama Aguilar, habrá salida para Luqueño sin niño. Y por eso ya está un poco inquieto en esta última parte de Sarabia, porque lo vienen ganando con facilidad Luqueño por los costados, por derecha, por izquierda. En esta fue buena la chance, el tiro algo cerrado, da la cara externa de la red, creció nuevamente en su juego Libertad, repito, está bastante atractivo este primer tiempo. Más reportes siendo Nia Fiel, oyente también Ramón, zona IPS. Ramón Rodríguez, saludo para él. Muy bien, va a despejar desde el fondo Aguilar para Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Se enoja allí Campuzano con Ramírez porque estaba solo Campuzano. Ramírez prefirió otra opción, descargar con Molinas. La pelota de Espinosa, está solo Jiménez y lo ven. Molinas ya levantó la cabeza, lo observó a Néstor Jiménez que pica sobre la zona izquierda, aunque se armó la defensa luqueña. Va Jiménez en diagonal, avanza Libertad que quiere el primero antes de que concluya la etapa inicial, aunque la pelota para atrás con el defensor debutante Díaz. Va el empeño, deja para Aguilar, corta Rieros para Luqueño. Ve My Flores, conoce los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Ve My Flores. Precios imbatibles de stock, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontrarlos en supermercados Stock y Stock Express. Corre Ramírez, lo habilita Melgarejo de espaldas al arco. Lorenzo tiene la pelota con la zurda, juega para Molinas, no llegó Molinas. Bogado recaptura y va saliendo el equipo luqueño.
Chicos, Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Libertad Luqueño 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? Uno más nomás, Jorge, así que se juega hasta el minuto 46 esta etapa inicial. Queda de costado cerca del banderín para el equipo visitante. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se está yendo la etapa inicial recordando la victoria de Cerro frente a Guaraní en Itagua 2-0. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Maggi por arriba, intento, le queda cerca del área. Atención a Sebastián Quintana. Juega para Villalba, centro. Toma vuelo con destino a Ruiz. Bajo de cabeza para Bogado, viene el gol, está afuera. Afuera, señores. Bogado con Azura cerca del poste derecho, niño. Pasó a nada nuevamente este zurdazo que parecía desde la zona de cabina que le daría destino de red. Iba directo al ángulo, pero se fue abriendo de más el tiro. No lo puede creer. Más de un hincha de Luqueño se tomó en la cabeza. Gran control, zurdazo. Se fue abriendo esa pelota. Jugada de un balón largo que baja muy bien Oscar Curey Ruiz. Controla a Giovanni Bogado. Saca el zurdazo. No llegó a tiempo allí al bloqueo el juvenil Díaz. Tremendo zurdazo que se le abrió sobre el final de la etapa. Tuvo otra vez otra chance Luqueño para anotar. Señores, se va el partido, se va la primera etapa. Libertad Luqueño, empatan 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Llamen 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a Carlos Recalde. Él es padre de José Ariel Recalde y también entrenador de fútbol. Profe, para la audiencia de fútbol de Lo Grande de Radio Monumental, ¿cómo observas este partido entre Libertad y Luqueño? Muy buenas noches. La verdad que un partido tácticamente bien de parte de los dos, cada uno con sus respectivas situaciones. Creo que un poquitito más claro en su juego Libertad por pasaje y también Luqueño con algunas situaciones. Y disfrutando un poquito ahora del momento, como te dije fuera de micrófono, oliendo un poquito de vuelta, respirando el verde césped y tratando de volver de a poquito de vuelta al fútbol. Sí, para explicarle nomás un poquito también a la audiencia, estuviste un poco alejado de las canchas en los últimos tiempos, en los últimos 2 años para ser específico, profesor. Sí, así mismo, estuvimos en un emprendimiento empresarial que la verdad que nos fue bastante bien estos 2 años, pero ya hoy de vuelta en un modo retorno al fútbol, porque es lo que tenemos en la sangre. Y viniendo a la cancha con José Ariel, que está para jugar en 12 de junio este año, esta temporada. Sí, fue a préstamo a 12 de junio, así que siempre familia unida, acompañando al pibe y acompañando su crecimiento y disfrutando del camino juntos. Y en este caso, oliendo el pasto nuevamente, después de 2 años, dijiste, por ahí está la posibilidad de volver rápido, ¿o no te apuras en ese sentido, profesor? No, estamos atentos, ya en modo retorno, como te digo, mirando fútbol, oliendo de vuelta todo lo que es primera división, atento al inicio del torneo de la intermedia y como todo, ya con muchas ganas de volver de vuelta. Gracias, profe. A vos. Era la palabra de Carlos Recalde, entrenador de fútbol, padre de José Ariel Recalde. Ya que lo tengo acá al lado, Jorge, vamos a escucharlo un ratito a José Ariel. José, un segundito, para fútbol a Lo Grande Monumental. En este caso, nos contaba tu papá recién, está para jugar en el 12 de junio de la intermedia de esta temporada, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches, sí, así mismo. Firmé de vuelta por 6 meses más con 12, con mucha expectativa para poder lograr ese ansiado ascenso. El objetivo es principalmente instalarse en la parte alta y que no se le escape más al 12 como pasó el año pasado, que se le escapó sobre el final del ascenso. Sí, así mismo. La verdad que tenemos la mentalidad de poder ascender a primera división, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado de quedarnos con esa espinita. Creo que este año vamos a demostrar de vuelta lo mismo que demostramos el año pasado, pero con todos los sentidos en alerta para poder lograr ese ansiado ascenso. Para explicarle nomás a la audiencia un poquito, José Ariel, vos estás a préstamo en el 12, tu ficha sigue perteneciendo a Libertad. Sí, así mismo, mi ficha sigue perteneciendo hasta diciembre de este año en Libertad y a la espera a ver qué puede llegar a pasar en... Gracias. Muchas gracias. Era la palabra de José Ariel Recalde. Si me das un segundito más,
Jorge, lo tengo acá cerquita a Víctor el Animal Quintana, padre de Sebastián Quintana, volante del Sportivo Luqueño. Para el final, porque tenemos lo de Baba, que me acaban de... Perfecto, lo dejamos para más tarde. Ya está, entonces, Jorge, ellos eran los voces de protagonistas aquí en el sector preferencial del Estadio La Huerta del Club Libertad. Totalmente, gracias, porque Víctor también ya nos pasó allí lo de Baba, hasta lo de Bernay, pero por una cuestión de tiempo vamos a escuchar lo de Baba en segundos, pero antes hablar de esta muy buena etapa. A mí la verdad me agradó, situaciones para uno, para otro, eso sí, va a decir el hincha de Luqueño del otro lado, pero no tuvimos la puntería, tuvo 2 o 3 claritas que pasaron, principalmente tiros de Giovanni Bogado, esa de Maggi también cerca del poste, otra que dio entre el travesaño el poste, una donde sacó muy bien Morini, así contabilizando 4 de las 4 llegadas, por lo menos 2 situaciones cercanas a anotar allí del lado de Deportivo Luqueño. Como también es cierto, Libertad tuvo sus chances. Esa de Melgarejo que pasó cerca del poste izquierdo, la del propio Matías Espinosa, hubo un par también muy buenas de Libertad en la última parte inquietando. Muy seguro también Aguilar allí en las intervenciones. Por eso me gustó el partido, fue bastante abierto, no se trabó mucho. Corridas por izquierda con Ruiz, Oscar Ruiz ganando por allí. La propia presencia de Maggi en ataque, el buen trabajo también de Bogado. Solo que se dio la situación particular que dentro del partido, en esa situación de buscar permanentemente el arco rival, no llegó a tener la puntería necesaria. Y cuando tuvo puntería en una de ellas, esa de Kevin Pereira, sacó de forma espectacular el ángulo el arquero Morini en una de las situaciones más importantes dentro de la etapa de lo que se fue presentando. A ver, hago una pausa aquí porque Víctor no está reportando lo que dijo Bernay. Solo dijo que si quieren hablar con los directivos si los directivos quieren hablar con él, está dispuesto a conversar. Pero el que está convencido de que va a levantar esta situación. Bernay entonces ahora en la conferencia dijo que está convencido de que lo van a levantar. Esta situación en contra que tiene Guaraní, que lo van a levantar, acaba de decir eso igualmente. Y hay una parte donde habló también del tema de la Copa Libertadores, la situación de la eliminación, porque es lo último que nos está reportando también ahora Víctor desde Itagua. Agradecido a Víctor Villalba porque habló recién Bernay, antes Jorge Baba. Y por la importancia de escuchar a Jorge Baba, vamos a continuación, porque aquí es cierto, manda el 0, pero se nota que está ahí al caer. Con este ritmo me parece que va a llegar el gol y la noche y el propio espectáculo. Los que asistimos aquí en la cancha estamos esperando esos goles, emociones. Estamos cerca. El hincha de Luqueño en más de una ocasión se quedó ahí con el grito de gol atragantado porque pasó cerquita. Los de Libertad también con algunas situaciones que se fueron presentando. 0-0 hasta aquí, Libertad Luqueño. Pero antes, brevemente, voy contigo, Rodri, porque está por comenzar la Fórmula 2, ¿verdad? Todavía no sé si ya están en la largada previa, porque hay mucha expectativa también en cuanto a lo que va a ser esa competencia. Y para aquel que no tiene el monitor de la TV cerca, nosotros vamos a hacer un vínculo importante también para ir transmitiendo lo que va a pasar, porque quieras o no, últimamente lo de Joshua Dursen, que últimamente él declaró ayer que es Dursen, no Duersen, también es una causa nacional, y creo que en minutos se da por comenzar la competencia y la carrera principal de su categoría F2, mi querido Rodríguez. Así mismo es, niño. Nosotros estamos haciendo el seguimiento a la carrera que se va a jugar en Melbourne, que se va a correr, mejor dicho, en Melbourne. Esto por la Fórmula 2 en Australia. Ahora mismo se están anunciando las posiciones de salida, la parrilla, como bien se dice. Estamos por llegar a Joshua, que justamente parte exactamente de noveno puesto con Invicta Racing. Esta va a ser su primera carrera oficial con esta escudería. Tengamos en cuenta que el año pasado estaba con nuestra escudería, ahora luego de la sprint que estuvo corriendo anoche, luego de la clasificación, las pruebas que estuvo haciendo ya, esta es su primera carrera oficial con Invicta, con donde está sumando, donde va a seguir sumando y donde va a estar todo el año, ¿verdad? Entonces ahora está por arrancar
La largada está por arrancar, la carrera estamos Bueno, en los preparativos. La vuelta previa, entonces son minutos, después ya vamos a ir confirmando. En realidad, o sea, no es bueno que te diga al aire, la carrera oficial, de forma oficial ya arrancó con la victoria en la madrugada, con la categoría sprint, pero entiendo lo que querías expresar allí con la carrera principal y este estreno allí con Joshua, porque él ya ganó la carrera del día de ayer. Se dividen en dos, una con menos cantidad de vueltas, formato sprint, donde se invierten las posiciones. Él largó tercero en eso, porque es para darle el formato show a la carrera más corta de sprint. Él largó, o sea, clasificó noveno, pero por la grilla invertida largó tercero y eso le benefició bastante para ganar ya esta madrugada para nosotros. Todavía ayer allí en Australia y hoy sí ya un nuevo día, domingo allí en Australia, arrancando lo que tiene que ver con la carrera principal, que ya vamos a después ir detallando. Por la importancia, Jorge Baba a continuación, técnico de Cerro. A la vuelta vamos a ir regresando de cara a lo que promete que sea un muy buen segundo tiempo, porque estuvimos cerca del gol, pero hasta aquí no se dio. Luqueño de los dos, el que estuvo un poquito más cerca ante Libertad. Jorge Baba y lo que dejó el triunfo del cuadro azulgrana en Itagua ante Guaraní. Hola Jorge, buenas noches para todos, felicitaciones por el triunfo. Nada reemplazan la victoria en el fútbol. Primero te quería preguntar una suerte de balance del partido, del momento, de saber salir en las dos derrotas con 3 victorias, que es una buena respuesta. Y por otro lado, en cuanto a la estructura del equipo en sí, no sé si vas a coincidir, me parece que la estructura predisponía a pensar de por sí en un Cerro más agresivo, buscando un poco más la segunda pelota, con esas características que normalmente se adecuan bastante cuando se juega acá, en Itagua. Pero si es puntual por este partido, si lo ves como algo genérico en la medida de buscarle la vuelta para encontrar la mejor forma del equipo, ¿cómo valorarías eso? Buenas noches, muchas gracias. Sí, tal cual, creo que en el momento que se fijó el partido acá, avisoraba que iba a ser un partido así, ¿no? Habitualmente son así los partidos acá, más allá que la cancha nos encontramos con una linda sorpresa, estaba mucho mejor que de lo que esperábamos, pero sabíamos que iba a ser un partido de mucha fricción, de que teníamos que volver a ganar duelos, de que teníamos que volver a agarrar la segunda pelota, que ellos son muy buenos en ello, ellos son muy intensos, un gran equipo, por eso creo que vale más la victoria hoy, porque se le ganó un gran equipo, bien trabajado, con mucha intensidad, y bueno, teníamos que nosotros emparejar en ese ítem porque bueno, ellos se hacen fuertes, así que bueno, desde un primer momento sabíamos que iba a ser un partido así y que a la larga iba a prevalecer, porque fue un partido muy parejo, si bien tuvimos nuestras ocasiones de gol, tanto en el primer tiempo, que fueron escasas, pero sí claras, que fue un mano a mano y un tiro únicamente, controlamos bien, hicimos un partido expeditivo, práctico, sobre todo en defensa, y creo que bueno, eso fue de gran parte, lo se planificó así, y sobre todo los muchachos lo llevaron a cabo de esa manera, ¿no? Que es para destacar, así que bueno, en un futuro veremos las condiciones del rival, veremos cómo terminaron ellos, y bueno, pero más allá del dispositivo y cómo decidamos jugar, creo que bueno, el ganar los duelos, el ganar la segunda pelota, creo que es un fútbol que predispone mucho de eso, entonces bueno, en eso no lo podemos aflojar, ¿no? Daniel Maciel, Radio Ñanduti. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches, felicitaciones por la victoria. Salvo lo que pasó después del gol de Cecilio, donde Guaraní tuvo 3 aproximaciones muy claras para empatar, su equipo a lo largo del encuentro nunca fue superado por Guaraní. Ahora, habló del primer tiempo, lo que fue un partido friccionado, de mucha marca, sin muchos espacios. ¿Qué hizo en el entretiempo que habló con los muchachos para que sea mucho más dinámico? Hablo de Cerro Porteño en sí, y que tenga un juego mucho más directo. Y lo que se vio obviamente después de esas 3 jugadas que planteó el rival. Y la segunda consulta, la evaluación de César Bobadilla, un juvenil, ¿por qué le dio esta oportunidad? ¿Qué vio en él para que arranque de titular? Gracias. Bien, creo que tal cual lo viste vos, un partido muy friccionado, muy parejo, ellos tienen mucha intensidad y teníamos que parejar en esa fase de juego para poder prevalecer después en el fútbol, ¿no? No le podíamos aflojar. Creo que estuvimos bien en el primer tiempo en ese, un partido muy práctico, muy serio, sobre todo en defensa, donde los despejes eran despejes que de repente no nos ponían en jaque como nos pasó en otros partidos, con ese afán de jugar, de ser protagonistas, que a veces los despejes jugábamos en corto y bueno, a veces hay mucha gente, mucha densidad y nos podía tender a perjudicar. Creo que fuimos mucho más expeditivos desde ese sentido, mucho más prácticos.
Y bueno, después creo que en el segundo tiempo no le podíamos aflojar con eso, no le aflojamos, se fue abriendo partido y obviamente después con el gol ellos se nos vinieron, fueron mucho más directos, nos empezaron a crear y también se abrieron espacios que de repente el resto del partido no tenía. Pudimos pegar primero nosotros hoy, eso es importante, se generaron espacios que pudimos haberlo aprovechado antes, no pudimos, con varias contras y bueno, muy eso bien. Marca que son partidos luchados, que tenemos que dar Rodrigo. esa batalla en todo momento y bueno, después creo que va a prevalecer la calidad de los jugadores y bueno, cuando tenemos la pelota sabemos que tendemos a hacer daño, así que bueno, contento con el despliegue, con el esfuerzo, con la seriedad que tomó este partido el equipo y bueno, con respecto a lo de César, contento con los jugadores que vienen trabajando en el club, con los que están con nosotros, con lo que tenemos en vista para ascender y estamos trabajando conjuntamente con Cañete y con la gente de más abajo. Y bueno, ahí hay material, se abrió una posibilidad con el tema de las lesiones en el medio y demás. Y bueno, vi un jugador en el medio muy temperamental, con mucha dinámica, que gana duelos y bueno, lo viene haciendo muy bien en reserva, es el capitán de la reserva y bueno, creo que estamos contentos con su debut. Después, Rodrigo, retornamos. Hola, retornamos. En la zona de golpe, pero ya enseguida, pero, Casal, un creo ratito. que hasta ahí hizo un gran partido. Juan Denis, La Tribu Superdeport. ¿Qué tal, profe? Por ¿Cómo aquí, le va? felicitaciones por el triunfo. Gracias. ¿Qué te hizo decidir la presencia como titular de Nacho Aliceda por sobre Cecilio? No digo que haya jugado mal, ni mucho menos Nacho Aliceda. ¿Y qué te da uno y otro futbolista? Hablo en comparación de juego entre Nacho y Cecilio. Y te agrego otra consulta. El trabajo de Jonathan Torres, que peleó bastante, compitió mucho, se desgastó mucho arriba. ¿Cómo viste el trabajo de él? Comenzó el segundo Bien, tiempo. más allá de que son extremos o delanteros por banda, cada uno tiene sus características. Creo que bueno, lo hicieron de muy buena manera ambos. Ya Cecilio Muy bien, así lo escuchamos a Jorge Baba, el entrenador de Cerro Porteño. En la victoria de hoy frente a Guaraní en Itagua por la cuenta 2-0. Señores, mueve Libertad. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota en poder de Luqueño. Saca Aguilar. Estamos con la información, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Dos primeros cambios de Chiqui Arce en Libertad, a la cancha con la 7 Matías Rojas y con la 26 Ernesto Caballero. No retornaron al campo Iván Ramírez y tampoco Elías Díaz. Bueno, Díaz y el otro es Ramírez. Exacto, ellos no volvieron a la cancha, en su reemplazo entraron con la 7 Rojas y con la 26 Ernesto Caballero. Muy bien, fútbol paralizado. ¿Quién está sentido, Germán, el luqueño? Es Oscar Ruiz, si veo bien a la distancia, el número 11. Sí, es él. Quedó sentido en la última acción por falta de Alan Benítez. Se toma de la parte de la nuca, la parte posterior de la cabeza. Con ayuda de un rival ya se pone de pie el 11 luqueño. Se va recuperando el futbolista nacido en Altos, departamento de la Cordillera. Hablamos de Ruiz. Esto continúa 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Equivolp. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Levanta la pelota Quintana, carga Luqueño, balón dentro del área sobre Maggi, golpea de cabeza, despejando Viera. Otra vez va Campuzano como en el partido anterior a jugar de zaguero central, Germán. Exacto, en aquel caso había sido por una emergencia producida por una lesión. Estamos hablando de Pulpito Duarte, había bajado a la línea de volantes, a la línea de defensores, mejor dicho, en aquella ocasión Álvaro Campuzano, para permitir el ingreso en aquel momento del futbolista Ernesto Caballero. En aquel caso había sido por una lesión producida por sobre Pulpito Duarte, en este caso más por una cuestión de rendimiento, por una cuestión ya táctica o técnica. Es el cambio en el ingreso, en este caso del Campuzano a la línea de defensa. Se viene Libertad, atención Aguilar, cerca de la apunta al zurdazo, bloquea bien Paul Riveros. Será tiro de esquina, el primero de la etapa complementaria para el Gumarila. Tupiru Vizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Matías Rojas. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago, Cibellalamen 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le pega la pelota Rojas. Matías Rojas sobre la zona izquierda, tiro de esquina que corresponde al conjunto
de Libertad sobre la zona izquierda. Va Rojas, levanta centro, pelota arriba sobre la presencia de Viera, no alcanza. Insiste el zaguero que va picando sobre la zona derecha. Viene la marca por parte de Paul Riveros, que dejó bastante el área. Insiste Viera, carga Libertad, que quiere el primero. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está cargando Libertad con Melgarejo dentro del área. Sale el arquero Alfredo Aguilar. Controla el experimentado bolero, el capitán beluqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Saludos a Don López, que está reportando sintonía en Fernando de la Mora, aunque él es hincha fanático del Sportivo San Lorenzo. Así que un saludo para el señor López. Pelota a mitad de terreno para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Está corriendo Joshua Dorksen en la Fórmula 2. Van 3 vueltas de la carrera, de las 33 que deben darse. Y bandera amarilla, safety car. Un incidente bastante raro, particular en esta vuelta, entre los dos pilotos de la escudería Rodin Motorsport. Se incidentaron y bueno, bandera amarilla ahora mismo. Por esto, Joshua fue relegado al puesto 16. Señores, la salida de Bogado para el equipo de Luqueño. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Buscando Maggi sobre la zona izquierda. Maggi tiene la pelota en cara. Carga el equipo de Luqueño. Lo persigue a la Benítez, que bien zafó Maggi. Dejó atrás la marca de la Benítez en diagonal cerca del área. No pudo rematar. No tenía ángulo. Termina despejando a la Benítez. Recoge Ángel Benítez por el medio para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Libertad Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va Luqueño, pelota de Martínez arriba cerca del área. Corre Kevin Pereira, no alcanza. Se le termina la pelota a un costado cerca del banderín. Salida para el Gumarilo. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la OTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Campuzano, que pasó a jugar el zaguero central, emerge desde el fondo, la pelota le va quedando a Matías Espinosa. Pica Jiménez, corre Lorenzo, va Melgarejo, quiere ganar fondo de cancha, cruza la marca, Viesniat, estilo de esquina, lado izquierdo para Libertad. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el Gumarilo. Vuelta a clases con Electroban, descuentas en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021 248 8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Matías Rojas y el córner, golpea de cabeza Viesniat. Insiste Matías Rojas, recoge el rebote. Quiere ganar a fondo de cancha entre la marca de Kevin Pereira. Balón arriba para Viera. Intenta Campuzano de espaldas al arco. Golpea de cabeza a Maggi, colaborando en defensa. Va la presión alta de Libertad con Néstor Jiménez. Le cierra el camino a Quintana. El rebote para Molinas. Campo rival buscando el primero local. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. La pelota de Oscar Ruiz, pero está muy solo sobre la zona izquierda. Encara Ruiz, mete la diagonal. Zafó de 1 de 2 de Campuzano. ¿Será amonestado? Falta. La advierte el árbitro, Germán. Y solamente una advertencia. Y vos sabés que me percaté en los últimos minutos. Comenzó jugando como zaguero central Campuzano este segundo tiempo, pero ahora alterna. Pasó Ernesto Caballero a integrar la saga central junto con Diego Viera. Por momentos Campuzano se instala en la media cancha, así como en su puesto natural, como por ejemplo en este momento del encuentro. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Va al centro para Kevin Pereira. De cabeza intentó, pero cierra bien Espinosa. Va saliendo Libertad con Melgarejo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Sube ya en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Carga el Gumarelo con Matías Espinosa sobre la zona izquierda. Despeja bien Villalba.
Saque de costado cerca del banderín para el equipo liberteño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Carga, va Libertad, avanza el conjunto Gumarilo. La pelota le va quedando por ahora, señores, en mitad de terreno Campuzano. Juega para Viera, apertura para Ernesto Caballero en su primer contacto con la pelota desde que pisó el terreno. Por bajo sobre la zona derecha con Matías Espinosa. Otra vez con Viera, con Ernesto Caballero. La combinación sobre la zona derecha con Alan Benítez. Con Molinas. Molina juega para Rojas. Levanta balón al área. Corta de cabeza bien para Luqueño. Tokio prende la emoción. Fortín Cocos Uniones Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Roganoni Itagua frente a Guaraní Dos Socino. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Va a sacar la pelota Alfredo Aguilar para el conjunto visitante, para el equipo el Sportivo Luqueño. Balón viene arriba, toma vuelo con destino Kevin Pereira. Baja de cabeza para Maggi. Responde de la misma manera Viera. Quintana por el medio. La pelota para el pirayuense Ángel Benítez. Descargando para Martínez. Juega rápido con Oscar Ruiz. Va Luqueño otra vez plantado en terreno rival, aunque retrocede todo Ruiz. Balón para Paul Ribeiro. Eleva el esférico de cabeza. Saca Viera para el Gumarilo. En San Justo y Rosángulo, plancha las chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo socorro en Ñemby. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo y Arroz. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Sebastián Quintana reparte sobre la zona izquierda. Va Ruiz. Se anima Luqueño con Ruiz. Ruiz mete el freno. La pelota para Bogado. Bogado el 8. Toca, descarga, juega para Sebastián Quintana con la sur apertura por la derecha. Ali se muestra. Levanta Villalba. Pelota arriba para Maggi. Desactiva la ofensiva. Ernesto Caballero. El rebote para Bogado. No pudo controlar. Antes está Campuzano para el Gumarilo. Informa Personal Plug, el internet más rápido del país. El día de mañana sigue la fecha 9. Olimpia San Lorenzo en el Defensores del Chaco. 18:30 arbitraje de Carlos Paul Benítez. Y en el bar José Méndez. También Rubio Ñu 2 de mayo. 20:30 en la Arboleda. Árbitro Álvaro Jiménez. Y en el bar Edgar Galeano. Gracias Rodri. Tiro libre en mitad de terreno. Tiro libre para Libertad. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasil a 1100. WhatsApp 01844444047. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Cámara JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mero Automotores. ¿Cuánto va Darío Alejandro? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad Luqueño empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Olimpia frente a San Lorenzo en el Defensores del Chaco en la Arboleda en Santísima Trinidad. Rubio Ñu recibe el 2 de mayo. Con Recupera la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATUN, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todos tus caracteres de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Avanza Luqueño, la pelota le va quedando Sebastián Quintana. Quintana cerca de la toca para Abogado. Se cierra bien atrás el conjunto Gumarilo. La pelota en poder de lateral izquierdo Martínez. Corta en la marca. Despeja Matías Rojas. Saque de costado cerca del banderín. Lado izquierdo para Luqueño. Tupirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bastante largo el centro de Ruiz. Imposible de llegar para Kevin Pereira. Es lateral en su terreno para Libertad. Hasta aquí el juego, niño. No es bueno el comienzo del segundo tiempo. En el primer tiempo me parece inclusive que el propio Luqueño estuvo mejor con la presión alta. Un par de chances claras que pasaron cercano al arco. Esa buena tapada también de Morínigo, el tiro de Kevin Pereira. Está en un plan un poquito más de aguantar. Le cede la posibilidad, la iniciativa a Libertad, que con el ingreso de Matías Rojas busca tener la pelota, la generación de juego del medio para arriba, pero que como que se enfriaron los protagonistas en ese entretiempo y ahora de a poquito nuevamente de menos a más buscan crecer en el espectáculo. De los dos, el que tiene la iniciativa en el segundo tiempo es el local Libertad. Que va con todo con Amí Molina, juega por abajo para Aguilar, buscando el primero Libertad. ¿Por qué? Afiliate y emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Por ganar un viaje topado con la auditiva. Más jugas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Melgarejo lejos afuera, sí, Germán. Francisco Arce llama al número 22. Hugo Martínez será su tercer cambio en este encuentro. Muy bien, vendrá Martínez en el equipo liberteño.
Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 22, Hugo Martínez. Se acabó el partido para Álvaro Campuzano. Tercer cambio de Francisco Arce en este partido. Hasta aquí no movió su banca Sarabia. No, sigue sin utilizar ninguna ventana. El técnico del Sportivo Luqueño sí están calentando los 6 jugadores que por reglamento tienen que estar haciéndolo de forma grupal. 6 jugadores, hasta el momento ninguno intensifica de forma particular hasta ahora. El tiro de esquina para el Gumarilo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Matías Espinosa, que ingresó en este periodo complementario buscando por arriba Libertad. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Vendrá el córner para Libertad con Matías Rojas. Sobre la zona izquierda, arco de la tribuna norte. Ordena el juez. Va a ir Rojas, señores. Córner para Libertad. Pelota que toma vuelo con destino a Viera. Baja de cabeza. Había falta, no dice el árbitro. Le queda atención a Mentira. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad del Gumarilo, de Amin, de Molinas. Amin Molina, que estaba pescando allí cerca del área. El centro del lado izquierdo de Matías Rojas. Bajo Viera, no supo despejar la defensa visitante. Y Amin Molinas a la carrera, le pega por bajo con la pierna derecha. Se arroja Aguilar, no alcanza. Mejor Libertad en este segundo tiempo. Lo plasma en el marcador con Amin Molinas y el derechazo esquinado. Señores, novena fecha del torneo Apertura Libertad 1. Luqueño 0. Amin Molinas para el Gumarilo. Monumental. Y se termina desviando en Maggi y eso hace que se le complique el tiro a Aguilar abajo esquinado. Después del tiro de esquina lograron bajar muy bien los hombres de Libertad después de la ejecución de Rojas. Y esperaba fuera el área grande a Amin Molinas. Uno tiene que probar, tiene que intentar, así lo hizo. Probó por bajo en ese intento de bloqueo. Termina desviando Maggi. Esto hace que sea mucho más complicado para Aguilar después de un muy buen primer tiempo de Luqueño sin poder anotar. Tuvo también sus chances el cuadro gumarero en la primera, importante en la segunda parte. Anota local, anota Repollero, que le está ganando de momento al Chanchón en su casa 1-0. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Tiro de esquina para Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Libertad 1, Luqueño 0. Hizo seguros Chaco. Monumental. Vendrá el córner desde la derecha para el equipo Gumarilo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. La fecha 9 se cierran con 2 encuentros. El lunes, Trinidense Nacional, 18:30 en el Martín Torres. Arbitraje de Giancarlo Juliado, 6 en el bar, Carlos Figueredo. También esa noche, Recoleta Ameliano, 20:30 en el Ricardo Gregor. Árbitro David Ojeda en el bar, Juan Gabriel Benítez. Muy bien, señores, córner, no pasó nada. Es más, hubo falta, carga ilegal sobre el arquero Aguilar. Está preparando su primer cambio. Sarabia, la visita. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la casaca 25, Jonathan Ramos. Se retira del campo Kevin Pereira. Como dijiste, es la primera modificación que introduce Sarabia en el campo en el Sportivo Luqueño. Salida para la visita que cada uno irá. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes 2, comunícate al 413-7000. A Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1-0 para el equipo liberteño, que con esto está hilando su segunda victoria de manera consecutiva. La pelota viene arriba, Luqueño va por el empate ahora con la modificación de Ramos, dejando el campo Pereira, aunque logra salir desde el fondo de manera cómoda Espinosa. Se viene Libertad, acelera Espinosa, lo persigue Aguado, no puede con Espinosa, va Matías cerca del área, coloca centro, Matías Rojas ahora con la pelota, bajó bien para mí Molinas, el centro, Aguilar segundo en camino, de Melgarejo le queda, Espinosa vino.
Y Bogado se arroja al suelo, tiro de esquina para Libertad. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Casi el segundo, niño. Casi el segundo, porque comienza a tener problemas en el fondo el cuadro auriazul y está agrandado con el gol. Apura, quiere la segunda anotación el equipo Bumarelo, que insiste, que busca. A ver cómo anda en el juego aéreo Libertad, que en la anterior había aprovechado muy bien para que baje ese tiro y después anote Molinas. Rojas y el tiro de esquina, coloca centro, pelota arriba. No pudo Matías Espinosa, que venía atropellando. Vuelve a salvarse Luqueño. Insiste Libertad, presiona con Ami Molinas. Balomina arriba. Ángel Benítez pide falta. No dice el árbitro. Le queda Matías Rojas, se va a animar. No, prefiere el centro para Espinosa. Bajó solo dentro del área. Gol de Viera, vino afuera. Desaprovechó Libertad, niño. Era bueno el control, pero como que terminó no pegándole bien a esa pelota a Diego Vera. Diego quería romperle el arco a Diego Aguilar, controló, sacó el tiro, pero a medias terminó pegándole ese balón. Sigue apurando Libertad, está en un momento incómodo en el partido del conjunto de Sarabia. Hablamos de Luqueño. Gana local, Libertad 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, saludo afectuoso para Alfredo Manuel Ferreira, hincha fanático de Olimpia, que está de cumpleaños en la jornada de hoy. Así que un abrazo para Alfredo. Gana Libertad por ahora en la Huerta 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Coco, Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, la pelota le va quedando mitad de terreno a Quintana. Falta sobre el mismo. Tiro libre que favorece al Luqueño. Que quiere. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Militoro y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Germán. Y rápidamente quiere utilizar su segunda ventana en este partido Pedro Sarabia, porque llama al 9 Walter González y también al 23 Aldo Maíz. Serán los siguientes en ingresar en la visita. Que no tiene poder en ofensiva después del gol de Libertad, el conjunto de Sarabia. La pelota le queda a Aguilar buscando la salida de la visita. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Me parece que antes de lateral vendrán los cambios. O primero el saque de costado para el equipo de Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Libertad le gana 1-0 a Luqueño. Y su seguro Chaco. Mañana Olimpia San Lorenzo en el Defensores del Chaco 18-30, 20-30. Rubio Ñu recibe a 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pay tu Motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Algo forzado Maggi de cabeza, pero atento. Molinigo se queda con la pelota. Se perfilan Walter González y Aldo Maíz para pisar el campo de juego en el equipo de Luqueño. La salida para el Gumarilo. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el suelo Melgarejo reclamaba una falta que se levante. Le indica el árbitro del partido. La pelota del autor del gol, Amin Molina, descargando en el fondo para Ernesto Caballero, que ingresó en este periodo complementario y pasa a jugar de zaguero central acompañando a Viera allí en la saga. La pelota de Jonathan Ramos se enoja a chiquearse por este error. Gumarela en el fondo, falta. Y me parece que le van a sacar la tarjeta a Jiménez, ¿o no? La falta sobre Ramos, Germán. Exacto, no, solamente sancionó la infracción de Néstor Jiménez sobre Jonathan Ramos en esta acción. No vio la tarjeta amarilla, zafó al menos el lateral izquierdo liberteño. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha en el Sportivo Luqueño con la 9 Walter González y con la 25 Jonathan Ramos. Va a salir el 8 Giovanni Bogado. A la misma vez sale Sebastián Quintana. Los dos volantes son cambiados, Giovanni Bogado y Sebastián Quintana, a la cancha con la 23 Aldo Maíz y con la 9 Walter González. Segunda ventana utilizada por Sarabia, segundo y tercer cambios en este partido en la visita. ¿Quién le pega el tiro libre? Todos fueron al área y no hay nadie que le pegue la pelota, Germán. Es que salieron los dos pateadores, Jorge, justo en este momento. Salieron Giovanni Bogado, que le estaba dando con derecha, y
también salió Sebastián Quintana, que estaba pegándole de zurda. Va a patear Ruiz. Finalmente Oscar Ruiz y el tiro libre, pelota arriba, saca la defensa, le va quedando a Viesniat del rebote, vuelve a levantar, pelota al área, Maggi solo, el arquero, señor, estaba habilitado, Maggi desaprovechó esta chance, un bombazo y salvo el arquero Morínigo, insiste el luqueño, balón arriba, despeja de cabeza Espinosa, qué chance dilapidó luqueño niño. Pues bueno, a través de la llegada del luqueño, que hasta aquí no se le va el arco, tuvo a lo largo del primer tiempo por lo menos 3 o 4 claras, esta de lo más importante a lo largo del segundo tiempo. Allí habla Sarabia con su asistente, buena respuesta también del arquero Morínigo, insiste, se siente tocado, herido luqueño, se pone interesante el partido, aquí tiene una acción de pelota quieta, a ver si aprovecha o no en este Sportivo luqueño, en la anterior ese zurdazo, muy bien tapado por Morínigo, todo el mérito para el arquero de Libertad. Tiro libre de vuelta para el conjunto del Sportivo luqueño. Le pega Ruiz, 3/4 de terreno sobre la zona izquierda, arco de la tribuna sur. Ordena el juez. Va luqueño por el empate. Gana 1-0 Libertad. Quiere la igualdad la visita. Ruiz eleva, centro. Saca la defensa. Ramos intenta llegar. Alcanzó Ramos, se le fue. Lateral para Libertad. En Concasa, Caladrillo, Teja, Ramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Banco. Solicita tu crédito, acércate a Banco y conoce los beneficios. Banco crece desde la raíz. 24 clavado, gana Libertad 1-0 Darío. Musifarmi 2026 crea el nuevo éxito musical de Punto Farma. Gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @Punto Farma. 50.000 guaraníes de compras excedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras más chances tenés de ganar. Cerro se quedó atrás de Olimpia, claro, así no la salvedad que Olimpia juega mañana frente a San Lorenzo en el Defensores del Chaco con arbitraje de Carlos Paul Benítez, José Méndez en el bar. Walter González tiene la pelota, pide en mano, no dice el árbitro. Va Walter, el balón le va quedando Martínez. ¿A dónde el pelotazo? Equivocado. ¿Cómo Jorge Sarabia, sí, Germán? Llama a Jorge Recalde, casaca 19 para él. Nos referimos a Francisco Chiquiarce. Será el cuarto cambio en el Guma. Señores, salida para Libertad que prepara variante. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Estamos con la información, Darío. Te informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 19, Jorge el Pollo Recalde. Se va de la misma Gustavo Aguilar. Es el cuarto cambio y la segunda ventana utilizada por Francisco Arce en este partido. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Observa atentamente Víctor Quintana, el futbolista de Olimpia, de otros equipos, integrante de la selección paraguaya, campeón de América. El partido en la zona de los hinchas del Sportivo luqueño. Sebastián ya fue cambiado, ¿verdad, Germán? Sí. Hace un ratito había ingresado en su reemplazo Walter González, del 9. Señores, salida que favorece Libertad. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Matías Rojas tocando la pelota para Jorge Recalde, que no puede controlar. Es más, le termina regalando a Álvaro Martínez, el recién ingresado futbolista liberteño. Va Martínez en cara, pica bien sobre la zona izquierda ante la marca. La persecución de Ernesto Caballero, que le saca de manera lícita la pelota. Pedían falta. No dice el árbitro del partido. Busca el contragolpe Melgarejo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Ve Flores. Construye el ataque Ruiz al suelo, al piso. Falta de Ernesto Caballero. Tiro libre y quedó golpeado Ruiz. Luqueño todavía tiene variantes, Germán. Sí, tiene dos variantes disponibles y una ventana. Pedro Sarabia, el técnico luqueño. Tiro libre, campo rival para la visita. Precios imbatibles de todo: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal, 1 kilo, 3.900 guaraníes. Encontrarlos en supermercados Stock y Stock Express. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Es tiro libre para la visita que va por arriba, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
Señores, vendrá el tiro libre para el equipo del Sportivo Luqueño, aunque un tanto lejos del arco de Morínigo. Fueron los zagueros de Luqueño al área libertiña. Balón que toma vuelo, salta, Riveros no alcanza. El que despeja es la defensa de Libertad con Espinosa. Por abajo, para atrás, retrocede todo Martínez con el arquero Aguilar. Tokio prende la emoción. Ron Fortín con ocasiones que afecta traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Carga Luqueño. Walter González dentro del área, está el empate. Afuera. Qué bien giró Walter, le pegó por encima del travesaño, niño. En lo previo hizo todo bien, desde posicionarse, recibir, girar. Solo que a la hora del tiro se le va elevando a Walter González. Maggi ya tuvo algunas del anterior, le había tapado muy bien a Maggi ayer el arquero Morínigo, pero esta vez era Walter González el que terminó ganando allí. Avisa, busca, intenta, pero no se le abre el arco a Luqueño. O lo opuesto, no tienen la puntería necesaria con dirección al arco. Y cuando hay un buen tiro con buena dirección, está Morínigo tapando todas en la noche. Es pelota a la salida para Libertad. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alta presión de Ramos sobre Néstor Jiménez, que logra zafar. Respira, lateral izquierdo del equipo liberteño, obligado a sacar a un costado lateral. Cerca del banderín para Luqueño, que va con alta presión. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados ante Guivolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Saluda a don Damaso Macedo, nos está preguntando cómo va lo de Joshua Dorsen. Tuvo un problemita en la largada, como que se le paró el vehículo, se fue para atrás. Ahora penalizó igualmente. Según estoy viendo una aplicación, no me indica el motivo, pero tiene una recarga de minutos. Me va a actualizar qué puesto viene. Penalizó con 5 segundos más al tiempo final. Habrá que ver, pero no es una carrera buena por ese problema en la largada que tuvo Joshua hace minutos en la Fórmula 2. Continúa la carrera. No sé si Rodri me va a decir. Te comento, van ¿qué vuelta vamos? 19 vueltas, otro safety car, otro carro de seguridad, que esta vez favorece al piloto paraguayo. Recordemos que justamente por el error, por el inconveniente técnico que tuvo al principio, bajó del 9 al puesto 16. Ahora se encuentra en el puesto número 10. Gestionó bastante bien las cubiertas, pasó a posicionarse correctamente, y ahora con el carro de seguridad, donde todos largan con la banderilla amarilla, prácticamente es como comenzar de cero en una fila. Entonces él puede sacar ventaja, está bastante fresco con las cubiertas que ingresó, niño. Muy bien, vamos a esperar. Aquí no es por nada, ¿verdad? Pero recuerdo antes cuando era más pequeño, siempre me gustaban un choquecito en la Fórmula 1, que de repente alguno, ¿y quién nos dice de repente se enreda alguno ahí enfrente, como que ya pasó recién en la carrera y va ganando más posiciones, sumado a esa posición? Porque es bueno recordar, en la carrera principal los 10 primeros llevan puntos, así que si termina esa posición 10, puede llegar a algún puntito, pero hay mucho todavía. ¿Qué vuelta decías? En total son 33 y ahora vamos a la vuelta. Vuelta número 19. Y no, falta. Quiero sumar también que está liderando Nico Barone, el argentino, va en el primer puesto, y estaba por escándalo adelante. Ahora totalmente no favorecido, todo lo contrario, por el safety car. Sí, 8 segundos le llevaba a su persecutor. Reduce a todos. Buen detalle. Ayer, por ejemplo, le fue horrible, espantoso al argentino Barrone, y ahora entonces está liderando. Gracias por ese reporte, que por lo menos cada 4 o 5 minutos vamos a ir ahí el mundo motor también allí con Rodri. Me gusta, ¿no? Está Mercury Motor allí con Rodri, la actualidad de la F2. Sí. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 31 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Gorge. Gana Libertad 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Carga Luqueño, pelota arriba, atención, le queda a Maggi, se perfila, Maggi no tiene espacio, va la presión de Maggi, le sacaron la pelota. ¿Preparan cambios Luqueño? No, Germán. No, ninguno de momento, ninguno, en especial ninguno hasta ahora. Sale Melgarejo para Libertad. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados ante Guivolf. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Melgarejo segundo en camino, lo liquida. Melgarejo no pudo controlar. Saca la defensa por intermedio de Paul Riveros. Le queda a la Benítez, va a Libertad centro. Amplio pasado
Creo que se le fue a Molina, era Recalde. Tiro de portería para Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Falta sobre Maggi. No era último hombre, ¿verdad, Germán? Y es lo que el árbitro interpretó, por eso lo amonesta a Néstor Jiménez, que justo se le puso en el camino a Iván Maggi. Quería emprender rumbo al arco con pelota dominada al delantero argentino. Entonces, con esta situación es el segundo amonestado del encuentro. Néstor Jiménez el segundo en el Guma. Y aquí es que se puso en posición Néstor en bloque, porque fue y le metió allí uno para bloquearle. Y reclaman los luqueños que era último hombre, reclaman los luqueños que era último hombre. Habrá que ver la reiteración. Todo el banco, por lo menos los luqueños, salió a reclamar la amarilla en esta para Jiménez. Estilo libre cerca de Lara para Luqueño. Cada vez que cargas en Copetrol son más beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTI con 30 años formando profesionales en todo el país. Peligroso tiro libre, le pega Walter, Germán. Así, se colocó, se perfila y no hay duda que él le va a pegar porque es el único que se coloca frente a la pelota. El 9 luqueño recientemente ingresado. Atención, cerca de los 34, son 4, 5, 6 en la barrera de Libertad. Para los futbolistas de Luqueño, le va a pegar González. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 018-60-30-30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Walter tira. Barrera, no pasó nada. El propio Walter González va a recoger el rebote. Levanta con la zurda. La pelota toma vuelo. Atento el arquero Morínigo, niño. Se preparó como CR7 para pegarle a Walter González. Después le preparó como Jorge Sosa. Directo a la barrera. ¿Qué pasó en esta con Walter González? Cuando aquí hay dos jugadores de Libertad caídos. ¿Quiénes son, Germán? Uno es Morínigo. Uno es Morínigo, el arquero, y el otro es Matías Espinosa, si no estoy. Sí, es Matías Espinosa. Morínigo quedó prácticamente en la cabecera de su área chica. Matías Espinosa un poco más hacia el lado del punto penal. Los dos quedaron doloridos, ya se pudo reponer el arquero. No así el volante, hoy volante por izquierda. Se toma de la cabeza, con ayuda de un compañero ya se va poniendo de pie también Espinosa. Señores, salida para Libertad, fútbol paralizado. Más de 1.600 médicos, coberturas en los mejores centros del país. Más info al 021-248-8000. Opciones SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Parr. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros. Te indica Jorge. Gana Libertad 1, Luqueño Ciro. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entró con el número 35 Alan Pereira, se acabó el partido para Oscar Ruiz y si bien fue el cuarto cambio, ya es el último en el Sportivo Luqueño, Jorge. Esto hay que aclarar porque Pedro Sarabia ya utilizó su tercera ventana disponible en este encuentro. Señores, salida para Libertad que gana 1-0. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla fácil, marca paraguaya potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Largo pelotazo sobre la zona de Matías Espinosa, golpea de cabeza Villalba. Va a reponer desde el costado Libertad que sostiene la victoria, gana 1-0. Pecho Mila, crujientes dorados nutritivas, son muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón a todos les gusta. En San Justo y Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Embú. Ventas al 093-30-88-13 San Justo y Hierro. Jiménez tocando para Matías Espinosa, corta Villalba que le indica al juez que pegó por último en Espinosa. No dice el árbitro. Es balón en ofensiva para el equipo liberteño. 36 de juego. Libertad continúa. ¿Por qué? Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 018444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Lo liquida Libertad. Definió mal. Robó bien Rojas, pero le pegó mal, niño. Era buena la idea, casi era una baldosa allí la intención de colocar el segundo poste, pero se le abrió de más en esta a Rojas, llamada Germán Eliodoro. Sí, así es, niño, sí, simplemente para complementar la información con respecto a Néstor Jiménez. Llegó a la quinta amarilla en este encuentro, así que no estará disponible para
para el profesor Francisco Arce en el siguiente partido, cuando Libertad visite al 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Dato no menor, no estará entonces en Pedro Juan Jiménez por la quinta amarilla. El próximo viernes el partido allí en Pedro Juan. Señores, Libertad gana 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Recalde tira, salvo el arquero. Salvo el arquero Aguilar, el remate de Jorge Recalde. Insiste la presión del conjunto libertiño, que quiere el segundo de contra. Pelota arriba sobre Walter González, no hay falta. Qué bien por Walter, que se viene con todo. Se muestra Maggi, la pelota le va quedando a Lampereira, hace el esfuerzo. Alcanzará, si llegó. Va corriendo Pereira, centro al área libertiña. La marca oportuna allí de Viera, tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá un cambio más en Libertad, Germán. Así es, Francisco Arce llama al 14. Alexis Fretes será la última modificación en el Guma en este partido. ¿Quién le va a pegar a la pelota? Maíz. Sí, hacia la esquina derecha va Aldo Maíz. Tiro de esquina que corresponde, que favorece al equipo de Luqueño, que busca el empate de manera desesperada. Va ahí sobre la zona del Chordina, el árbitro Walter González, Villalba, Viesnia, pelota arriba, despeja Espirosa, le queda Molina buscando la salida. Libertad. Tokio prende la emoción, Ron Fortín con ocasiones, café traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, la pelota le va quedando Alfredo Aguilar, eleva el esférico, viene arriba sobre Alexis Villalba, protege el balón, alcanzará Villalba. Me parece que no traspuso la línea, eso dice Sarabia, pero el asistente levantó el banderín, saque de costado para el Lumarila. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A y evolucionamos juntos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se va muy aplaudido el capitán y número 10, Lorenzo Melgarejo, por la parcialidad liberteña para permitir el ingreso con la 14. Alexis Fretes, reiteramos, último cambio de Chiqui Arce en el Guma. Está ganando Libertad 1-0, Darío. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Aurisdiva. Más jugas, más chances de ganar. Info@slotdelsol.com. Jorge. ¿Cómo continúa la F2? ¿Cómo anda usted con su relato? ¿Cómo anda Joshua? ¿Mejoró un poquito, no? ¿Cómo venimos, Rodri? Bueno, van ahora 25 de 33 vueltas. En estos momentos se terminaron los incidentes. Reiteramos, 3 monoplazas fuera de carrera. La última fue, te confirmo, fue hace minutos nada más. Para hacerla fácil, ¿qué puesto está Joshua? Nada más porque estamos en partido. Joshua está en el puesto número 10. Eso es lo que importa. Lo demás, tranqui. ¿Qué pasa con Joshua? Eso es la idea principal al día. Así que después vemos por otro. Si se pueden chocar, ¿qué pasa con lo otro? Bueno, lo que interesa a Freddy, mi querido Freddy, es qué pasa con Joshua. Posición 10 de momento, más esa penalización que le va a tirar un poquito más atrás. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. 5 más el descuento. Libertad gana 1-0 frente a Luqueño. Eso seguro Chaco. Monumental. Llamaba Germán. Y solo para agregar a la información con respecto al cambio de Lorenzo Melgarejo, como era capitán, se dio su brazalete a Diego Viera, quien va a terminar el partido como capitán en el local. Muy bien, carga Molina, es autor del gol. Levanta para Espinosa, llega la pelota adentro del área. No controla. Balón al fondo, saque de meta para Luqueño. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre y 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Tan mal le pegó en el tiro libre, me dice aquí T-Max. Y sí. La mitad de la barrera, imagínate, tener la barrera y casi dieron los huevitos el hombre de Libertad. Me pregunta por qué. De Walter González. El comentario de Walter González. No fue bueno. Era para clavar al ángulo, pero terminó clavando en la mitad de la barrera ese tiro libre de Walter González. La salida de Libertad con Jiménez. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Se le agota el tiempo a Luqueño, 42 prácticamente. Laxo complementario, señores. Libertad con el gol de Amí Molinas va consiguiendo el triunfo. Supera a Luqueño 1-0. Unisalto
ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalarte industria Papica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Corre Fretes, recién ingresado, está fresco, carga Libertad, segundo en camino Recalde, fuera. De cabeza afuera. Cierto, no le pudo dar de lleno a la pelota. Saque de meta para Luqueño. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja entrar en Escolita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. ¿Qué pasó, Germán? Y quería escaparse con pelota dominada, cruzar la mitad de la cancha. Alexis Fretes recibió una tremenda patada por parte de Walter González. Por eso es amonestado el 9 recientemente ingresado en Luqueño. El tercero que ve la tarjeta de amonestación en el partido. Muy dolorido a la altura de la rodilla derecha. Lo vemos a Alexis Fretes. Tiro libre en su terreno para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota en poder del equipo liberteño, se va recuperando Fretes. Gana Libertad por ahora 1-0. La próxima fecha Luqueño frente a San Lorenzo en Capiatá. En Pedro Juan Caballero el viernes 2 de mayo Libertad. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Controlando por el medio Facundo Viesniat para el equipo de Luqueño. Casi 44 de partido. Viesniat retrocede todo con Alfredo Aguilar. Obligado a sacar desde el fondo el golero. Buscando la Ampereira. Baja de cabeza Espinosa sin complicarse. La pelota para el autor del gol, Amín Molinas. Balón por bajo para atrás con Jiménez. Mueve Fretes. Toca Libertad en su terreno, niño. Y un detalle no menor, ¿verdad? Tuvo un desvío importante. Por lo menos le complicó. Pateaba largo Amín, pero ese desvío me parece que hizo que sea más complicada la estirada de Aguilar. Se le terminó esquinando muy bien el tiro de Amín. Aprovechó su momento Libertad y está ganando el partido, porque eso que si miramos el ping-pong de llegados, sus situaciones, Luqueño tuvo lo suyo. Cierto que no tuvo la puntería necesaria y cuando tuvo puntería enfrente, muy buenas tapadas de Morínigo. Gana Libertad 1-0. En Concasa, acá ladrillo te cobramos aumentos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Financiación vivienda de Banco para construir, comprar o refaccionar. Acércate a Banco y empezar a hacer realidad tu lugar. Banco crece desde la raíz. Faja, Recalde, la pelota le va quedando a Rojas. Comienza a mover, a hacer circular, a desesperarlo a Luqueño Libertad. Con la pelota en sus pies con Molinas. Juega por abajo para Espinosa, otra vez con Molinas. Pide Fretes por abajo con Ernesto Caballero. Salida para Libertad. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 781 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a la ahorrarse, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Libertad le gana 1-0 a Luqueño. Hizo seguro Chaco. Monumental. Germán. Se juega 4 minutos más este segundo tiempo, así que se tiene hasta el minuto 49. Señores, lateral en ofensiva para el equipo de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salir rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Semana Santa, salí con seguridad, salí con Cumo. En marzo, comprando 3 cubiertas, te llevas un regalo. Visita nuestras redes Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Levanta Viesnial, baja a la Benítez, le queda la pelota a Maíz. Se anima. No. ¿Qué pasó, Germán? Mandarina arriba, falta. Offside de un jugador del Sportivo Luqueño, todo anulado. Hablando de offside, ¿cómo venimos? ¿En qué vuelta está la carrera en la Fórmula 2? ¿Y cómo va Joshua, mi querido Freddy Rodrigo Mercury? Van 29 vueltas de 33 y Joshua sigue en el puesto número 10 con una penalización de 5 segundos. Bueno, no hay variantes entonces de momento. Marcha décimo, con eso habrá que ver si suma puntos, porque el que está detrás en principio debería de ganar la posición con esos 5 segundos. Así que atentos a ese cierre de la competencia también en la Fórmula 2. Recordar
tuvo una mala largada, como que se le apagó el motor allí en la salida y eso retrasó bastante su competencia en la carrera principal allí en Australia. Saque de meta para Luqueño. Apostar la lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar la sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Parecía que no iba a cobrar la falta sobre Walter y finalmente segundo después sí, infracción sobre Walter González Germán. Así es, Jorge, con efecto retardado determinó la falta a favor del Sportivo Luqueño el árbitro Derlis López allí cerquita de 3/4 de cancha. Va a tener un tiro libre peligroso Luqueño para empatar Darío. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve más Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Ve más Flores. Atención con este tiro libre, 47-35, señores. Le pega la pelota Aldo Maíz, campo rival. Tiro libre para Luqueño, centro, balón al área de cabeza, saca la defensa. Viesniaz no se animó a rematar. Quiso bajar allí sobre Alan Pereira. Despeja la defensa, se viene Molinas de contra. Precios imbatibles de todo, papel higiénico ahora 2.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Se va el partido, último minuto que se juega aquí en la Huerta. Pereira golpea de cabeza, le queda Maggi, intentó, no llegó el remate al arco de Pereira. Tiro de esquina para Luqueño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Apuró nuevamente en este Luqueño, pero justito allí frente se termina cruzando. Ahora sí, será la última en este tiro de esquina. Acaba el partido. Va por el empate el Sportivo Luqueño. Buscará cerrar el triunfo local. Libertad. Es Maíz el que le pega a Germán. Otra vez desde la esquina derecha, Aldo Maíz. Atención, señores, tiro de esquina, arco de la tribuna zurdo, último. 20 segundos le quedan en el partido. Lo sabe todo Luqueño que va en busca de la paridad. Aguanta Libertad, va Maíz, centro, pelota arriba, despeja la defensa. Me parece que va a ganar Libertad. Y sale de contra el Gumarilo. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a Dame tiempo, segundo en camino, vino. Desperdicia Matías Espinosa, cayó al área. Banderina arriba, todo estaba anulado, posición adelantada. Y por simular, Matías Espinosa se gana la tarjeta amarilla. Es tiro libre para Luqueño. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Esto se acaba, señores. Se va a ir el partido, va a ganar Libertad sentido. Matías Espinosa en el área, estaba en posición adelantada. Gana Libertad 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La Plata en Peña es la primera casa en Peña de este país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en Peña, seguro en Peña en La Plata. Sacará Alfredo Aguilar, no hay tiempo final. Final del partido, final del juego aquí en la Huerta. Victoria de local, triunfo de Libertad. Libertad 1, Luqueño 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Señores, comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellálame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge, lo escuchamos a Stephen Díaz. Nos ha faltado un poco de detalle para poder conseguir el grupo conseguir la segunda victoria consecutiva. Ya arrancaba bien el campeonato. No es buena la señal, creo que es la posición donde estás. A ver si mejoramos un poquito la ubicación, Germán. La recepción del... No. Vamos vía telefónica, ¿te parece, Rodri? Si se puede. Aguárdame un segundito. Sí, te aguardamos allí el tiempo necesario para acomodarnos. Ya despedimos allí, ¿verdad? Ya despedimos allí. Vamos a bajar un poquito esto también, porque se escucha la gritería de la gente. Se va retirando el hincha de Luqueño. La felicidad propia para la gente de Libertad. Año 1955. Campeón del fútbol. El contacto en segundos allí. Festeja el público gumareno porque sobre el final apuró Luqueño. Insistió, tuvo sus chances, las posibilidades. Allí saluda también los jugadores de Libertad a la gente.
Un partido en donde capitalizó la chance que tuvo, aprovechó el momento, la situación para poder ganar el partido Libertad. Si bien hubo momentos donde Luqueño en el primer tiempo tuvo 4 situaciones, las 4-2 claras. Una incluso que entre el poste y entre el travesaño y el poste se le negó en el tiro de Maggi. Ese mano a mano final de allí en el segundo tiempo, no final también ya en la mitad del segundo tiempo, mejor dicho, ese zurdazo de Maggi, era muy buena respuesta del arquero Morinho, que fue clave en ese primer tiempo. El disparo de Kevin Pereira también del ángulo fue fundamental. Si se puede, Rafa, vamos a escuchar a Maggi, gentileza de la TV. Vamos con el delantero luqueño. Hoy lamentablemente fuimos superiores todo el partido y bueno, nos vamos con las manos vacías. Insistieron bastante, fuiste parte también en esa parte. Por momento veía que no te llegaba el balón o como, ¿por qué crees que no se puede convertir? Digamos, ¿es lo que faltó o falta hasta ahora en el campeonato? No, bueno, obviamente que cuando llega un entrenador nuevo cambiamos un par de cosas, estamos adaptándonos a la idea del nuevo entrenador, así que lamentablemente, como te dije, generamos demasiadas situaciones, sobre todo el primer tiempo, pero bueno, nada, descansar y en la semana pensar en lo que viene. Se ven muchos los resultados en cuanto a lo que es el promedio, se fijan en eso, miran un poco porque bueno, es la quinta derrota de Luqueño en lo que va del torneo. Sí, obviamente que sabemos en la situación que estamos, como un club grande del país no podemos estar ahí, lamentablemente ya viene de torneos pasados, pero bueno, esto es largo, todavía queda un montón. Como te dije, trabajar en la semana, tenemos que ganar, empezar a salir del fondo. Somos una institución muy grande y bueno, pedirle disculpas a la gente que se acercó hasta acá y no le pudimos regalar el triunfo. Iván Maggi. Ahí las palabras de Iván Maggi. Sí, adelante, Germán Sonavaja. Gracias, Jorge. Me acerco al señor Carlos Díaz, padre de Elías Díaz, joven debutante hoy con el equipo de Primera División de Libertad. Señor Carlos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, qué satisfacción, me imagino, qué orgullo ver a su hijo jugar en cancha un partido de Primera División con el equipo con el que lo formó. Sí, buenas noches, sí, orgulloso de mi hijo, muy contento, toda la familia estamos contentos con él. Gracias, le salió todo bien. Ese primer tiempo bastante exigente, ahí peleando con los delanteros de Luqueño. ¿Cómo fue planteándose esa semana previa? ¿Cómo se imaginaron ahí dentro de la familia? ¿Cómo vivieron esa semana previa al debut de Elías? Y la verdad que hoy nomás supimos que iba a ser titular. Hoy nomás le comunicó el técnico. Sí, hoy nomás supimos que iba a ser titular. Y gracias a Dios le salió todo bien. O sea que tuvo una sorpresa que con la tarjeta amarilla después empezó a desnivelar un poco su rendimiento y le forzó un poco, pero gracias a Dios salió todo bien. Entonces, pero él venía practicando con el equipo de Primera División, había subido de reserva a Primera y con el equipo titular él le comentó si es que por si acaso en alguna práctica con el equipo base, le pregunto, ¿había entrenado en esta semana? Sí, empezó a entrenar 3 días antes más o menos, no llego el día, pero así fue. En la tercera estuvo jugando contra San Lorenzo y después empezó a trabajar con la primera. Y hoy fue una línea sorpresa para nosotros también. Aprovechando su oportunidad, ¿verdad? Uno quizás no la preveía tanto porque se produjo justo la lesión de un compañero, ¿verdad? Uno nunca desea el mal, mucho menos a un compañero, ¿verdad? Pero cuando se le presenta la oportunidad tiene que aprovecharla, como en este caso lo hizo su hijo, ¿verdad? Claro, no le deseamos a nadie la lesión de un jugador, ¿verdad? Como todo deportista queremos lo mejor para cada jugador. Y lastimosamente se lesionó el Pulpito Duarte y se tocó a él ahora. La familia orgullosísima entonces ahí dentro, internamente entre ustedes. Sí, claro, que estuvimos como, digamos, rezando toda la tarde para que sea un buen debut. Gracias a Dios le salió todo bien. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes. La palabra de Carlos Díaz, padre de Elías Díaz, el joven de 17 años que debutó con la camiseta de Libertad esta noche aquí en la Huerta frente al Deportivo Luqueño. Correcto, Germán. Agradecido igualmente allí por la zona baja. Vamos a estar atentos después para las conferencias, todo lo que se vendrá.
Rodri, ¿cómo quedó la tabla después de lo que fue este triunfo de Libertad? Luqueño que se frena nuevamente, antes el triunfo de Cerro. Y también cómo terminó la cosa en la Fórmula 2. Recordando que mañana hay actividad, igualmente mañana juega Olimpia, juega el líder. Vamos con eso, Rodri. Nosotros regresamos en segundos aquí desde la Huerta. Culminó la carrera en Australia, Melbourne, donde Joshua Doerksen, nuestro compatriota, terminó en el puesto número 10. Según mis cálculos, de aplicarse ya la penalización luego del cierre, normalmente se suele hacer eso, estaría en el puesto número 11 en vez de Villagómez, pero creo que Villagómez también tiene penalización.